En el día de hoy vamos a hablar de la estructura del mercado. La estructura del mercado es el pilar fundamental del análisis técnico. Antes de hablar de indicadores, patrones o estrategias avanzadas, es imprescindible comprender cómo se mueve el mercado, por qué lo hace y cómo podemos aprovechar esas dinámicas a nuestro favor. Este módulo está diseñado para que domines la lectura del mercado desde la identificación de máximos y mínimos hasta la comprensión de las fases claves en las que se encuentra el precio. A lo largo de esta lección aprenderás a identificar las tres fases principales del mercado: tendencias alcistas, tendencias bajistas y consolidaciones o tendencias en rango. Además, exploraremos cómo estos movimientos se relacionan entre sí y cómo puedes usarlos para encontrar oportunidades de entrada y salida con precisión. Al final de este módulo tendrás una base sólida que te permitirá analizar cualquier gráfico de forma estructurada y efectiva. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la estructura de mercado? El mercado no se mueve de forma aleatoria. Todo movimiento tiene un propósito y el resultado del comportamiento colectivo de los principiantes. Desde pequeños traders minoristas hasta grandes instituciones, la estructura del mercado se refiere al marco que organiza estos movimientos en patrones reconocibles. Tenemos la tendencia alcista, que es una serie de máximos y mínimos crecientes. Después tenemos la tendencia bajista, una secuencia de máximos y mínimos decrecientes. Y por último, la consolidación o en rango, que es un rango lateral donde el precio oscila sin una dirección clara. Por ejemplo, esto que tenemos aquí ahora mismo sería una clara tendencia alcista, porque tenemos mínimos más altos que el anterior y máximos más altos que el anterior. Por ejemplo, esto de aquí sería una tendencia en rango, que vemos que no tiene ni mínimos ni máximos y todo el rato va subiendo y bajando más o menos entre las mismas líneas. Y esto de aquí sería un principio de tendencia bajista. Vemos que rompe el último mínimo y sigue cayendo. Identificar correctamente la estructura del mercado te permitirá anticiparte a los movimientos, reconocer cambios en la tendencia y evitar operaciones en zonas de incertidumbre. Ahora vamos a hablar de los componentes de la estructura de mercado. Lo primero son altos y bajos significativos. La estructura de mercado se construye en torno a los máximos y mínimos que el precio va marcando en su recorrido. Estos niveles no solo determinan la dirección de la tendencia, sino que también actúan como puntos clave para validar rupturas y retrocesos. En una tendencia alcista tenemos que prestar atención a los mínimos crecientes. Esto refleja zonas donde los compradores dominan. En una tendencia bajista te tienes que enfocar en los máximos decrecientes, que muestran zonas dominadas por los vendedores. También tenemos rupturas y retrocesos. La ruptura de un máximo o mínimo anterior indica un cambio potencial de la estructura. Un retroceso, por otro lado, ofrece la oportunidad para entrar en la dirección de la tendencia principal. Por ejemplo, como tenemos aquí ahora mismo, vemos que ha marcado casi dos mínimos iguales. Si este mínimo consigue romper, significa que la tendencia va a empezar a ser alcista, ya que venimos de un mercado en rango. Entonces nosotros lo que haríamos es entrar a favor de la tendencia. Imaginemos que en vez de estar en la parte de aquí, el precio está por la parte de aquí y nos rompe este mínimo de aquí. Significa que una vez lo rompa se va a ir para abajo, o sea, va a coger una tendencia bajista y nosotros entraríamos siempre a favor de la tendencia. Estos movimientos son fundamentales para entender cuándo es el momento de seguir la tendencia o prepararse para un cambio. También tenemos las zonas de decisión. Las zonas de decisión son áreas en el gráfico donde los compradores y vendedores luchan por tener el control, como lo que está pasando ahora. Estas zonas suelen coincidir con niveles clave de soporte y resistencia, order blocks o imbalances. Ahora vamos a hablar unas estrategias basadas en la estructura de mercado. Lo primero que tenemos que hacer es identificar la tendencia dominante. Antes de realizar cualquier operación, tenemos que determinar si la tendencia es alcista, bajista o está en rango. Esto lo puedes hacer analizando los máximos y mínimos significativos en gráficos de alta temporalidad, como diarios o semanales. Siempre tenemos que buscar las tendencias en gráficos grandes, en gráficos horarios o en gráficos semanales. No podemos coger una tendencia en gráficos de 1 hora o de 15 minutos porque el precio cambia muy rápidamente, cambia muchísimas veces la tendencia. Una vez que tengas claro el panorama general, pasa a temporalidades más bajas para buscar entradas específicas. Por ejemplo, tenemos esta tendencia de aquí. Vemos claramente que tenemos una tendencia alcista. Nosotros lo que tenemos que hacer ahora es bajar de temporalidades y esperar a los retrocesos para entrar. Por ejemplo, si tenemos una tendencia alcista, nosotros no estamos esperando a este retroceso para entrar en corto. Nosotros lo hacemos de al revés. Tenemos que esperar el retroceso para abajo para seguir la tendencia.
Por ejemplo, en este caso vemos que tenemos aquí un imbalance y aquí otro imbalance. Nosotros esperaríamos a que llegara el imbalance este de aquí abajo para entrarle el largo. Cogeríamos la parte de posición larga, nosotros lo hubiésemos entrado, imaginemos, en medio del imbalance, que sería esta parte de aquí, y haríamos un 1-3. Cogeríamos, pondríamos esto por debajo del imbalance y del order block que tenemos aquí y ponemos el 1-3. Y esta sería nuestra entrada. Como os he comentado, tenemos que operar los retrocesos pero a favor de la tendencia establecida. Una vez hayas identificado la tendencia, busca los retrocesos, como os he enseñado, hacia los niveles clave como de soporte o resistencia para entrar en la dirección de la tendencia. Por ejemplo, como ahora, si es una tendencia alcista, esperaríamos a que el precio retrocediese a un nivel de soporte o una media móvil relevante o un imbalance, como hemos visto, para entrar a favor de la tendencia. También es muy importante detectar los cambios de estructura. Un cambio en la estructura del precio ocurre cuando el precio rompe un máximo o un mínimo anterior, en contra de la tendencia dominante. Estos cambios suelen ser señales tempranas de una reversión. Como por ejemplo esto que tenemos aquí. Vemos que veníamos de una estructura bajista y aquí nos rompe nuestro último mínimo. Nuestro último máximo, perdón. Por ejemplo, este es nuestro último máximo y vemos cómo perfectamente nos lo rompe. Entonces nosotros a partir de aquí esperaríamos al retroceso y entraríamos si sabemos que cambia la estructura, ya que nos ha roto nuestro último máximo y va a empezar una tendencia hacia el otro lado. Veníamos de una tendencia bajista y ahora empezamos con una tendencia alcista. Estos cambios suelen ser señales tempranas de una reversión, como os he comentado. Combina esta información con herramientas como volumen o patrón de velas, que son muy importantes para validar la dirección. También debemos operar las consolidaciones y rupturas. Durante una fase de consolidación o de rango, el mercado acumula órdenes antes de un movimiento fuerte. Tenemos que identificar los rangos y operar las rupturas, siempre validando la dirección con otras herramientas, como indicadores de volumen, como os he comentado, o líneas de tendencia. Como por ejemplo lo que está pasando aquí. Vemos que empezamos a tener un mercado en rango. Nosotros lo que haríamos es marcar una línea de tendencia en la parte de arriba del rango y otra en la parte de abajo. ¿Nosotros qué esperaríamos? Esperaríamos a una ruptura fuerte, tanto para arriba como para abajo la línea de tendencia, y empezaríamos a ver el patrón de velas. Por ejemplo, aquí vemos que empieza a hacer velas martillos y de repente tiene una vela fuerte, significa un cambio de tendencia. Pues nosotros le entraríamos una vez ya la vela haya cerrado por encima de nuestra soporte o resistencia. Por ejemplo, en este caso, por encima de nuestra resistencia. Uno de los errores más comunes que tenemos al analizar la estructura de mercado es ignorar el contexto general del mercado y enfocarse únicamente en una temporalidad. Por ejemplo, operar en contra de la tendencia principal porque el gráfico de 5 minutos muestra un patrón alcista puede llevar a operaciones fallidas. Otro error es no diferenciar entre un retroceso saludable y un cambio de tendencia. Siempre valida los movimientos con varios indicadores o herramientas antes de tomar decisiones importantes. Sobre todo, el patrón de velas es muy importante. Además, muchos traders tienden a buscar estructuras perfectas y se frustran cuando el mercado se mueve de manera errática. Tienes que recordar que la estructura no siempre va a ser clara, y en esos momentos es mejor mantenerse fuera del mercado y esperar a ver la estructura real. La estructura del mercado es el fundamento de cualquier análisis técnico. Dominarla te dará una ventaja significativa frente a otros traders y te permitirá operar con mayor confianza y precisión. Pero recuerda que el mercado está en constante evolución, y entender cómo se forma su estructura te ayudará a adaptarte a cualquier condición. Ahora es tu turno. Practica identificando tendencias, zonas clave y cambio en la estructura del mercado en diferentes temporalidades. Y hasta aquí el módulo de hoy. Nos vemos en el siguiente módulo.